Hoy te voy a mostrar los 10 lugares más misteriosos del mundo. Esos sitios que te dejarán con la boca abierta y te harán preguntarte cómo es posible que existan. Prepárate para un viaje fascinante por el planeta, desde las antiguas civilizaciones hasta las maravillas naturales, pasando por las obras de arte más impresionantes y las zonas más enigmáticas. Empezamos nuestro recorrido por el lugar más misterioso de Indonesia, el templo de Borobudur en la isla de Java, considerado el monumento budista más grande del mundo. Se trata de una enorme estructura piramidal que representa el cosmos según la cosmología budista. Está formada por 9 plataformas, 6 cuadradas y 3 circulares, coronadas por una gran estupa central. En sus muros hay más de 2.600 relieves que narran la vida de Buda, y en sus terrazas hay 504 estatuas de Buda, cada una con una postura y un gesto diferente. Lo más sorprendente de este lugar es que se desconoce quién lo construyó, cuándo y por qué. Se estima que se levantó entre los siglos 8 y 9, pero se ignora el nombre del rey o la dinastía que lo ordenó. Tampoco se sabe con certeza qué función tenía, si era un lugar de peregrinación, de meditación o de enseñanza. Lo que sí se sabe es que fue abandonado en el siglo XV, probablemente debido a la expansión del Islam en la región, y quedó oculto bajo la vegetación durante siglos, hasta que fue redescubierto por los colonizadores británicos en el siglo XIX. Desde entonces, ha sido restaurado y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hoy en día, es uno de los lugares más visitados de Indonesia y un símbolo de la cultura y la espiritualidad del país. Seguimos nuestro viaje por el lugar más misterioso de la India, las cuevas de Ellora, un conjunto de 34 templos excavados en la roca que abarcan 3 religiones: el hinduismo, el budismo y el jainismo. Se encuentran en el estado de Maharashtra, cerca de la ciudad de Aurangabad, y se extienden a lo largo de más de 2 kilómetros. Se cree que se construyeron entre los siglos V y X, pero se desconoce el orden exacto y la duración de las obras. Lo más impresionante de este lugar es que cada cueva es una obra de arte única, con una arquitectura, una decoración y una iconografía propias. Hay cuevas que tienen varias plantas, otras que tienen columnas, otras que tienen esculturas gigantescas y otras que tienen pinturas murales. Pero la joya de la corona es la cueva número 16, conocida como el Templo de Kailash, dedicado al dios Shiva. Se trata del templo monolítico más grande del mundo, es decir, que está tallado en una sola pieza de roca. Para hacerse una idea, se calcula que se extrajeron unas 200.000 toneladas de roca para su construcción. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué herramientas usaron? ¿Qué motivación tenían? Son preguntas que aún no tienen respuesta. Cruzamos el océano hasta llegar al lugar más misterioso de Chile, la isla de Pascua, también llamada Rapa Nui por sus habitantes originarios. Se trata de una isla volcánica situada en medio del Pacífico, a más de 3.000 kilómetros de la costa chilena. Es famosa por sus moais, unas enormes estatuas de piedra que representan a los antepasados de los Rapa Nui. Hay más de 900 moais repartidos por la isla. Algunos de ellos miden hasta 10 metros de alto y pesan hasta 80 toneladas. Lo más intrigante de este lugar es que se desconoce cómo se tallaron, cómo se transportaron y cómo se erigieron los moais. Se cree que se esculpieron entre los siglos X y XVI en las canteras de los volcanes y que luego se desplazaron hasta los altares ceremoniales llamados ahu, donde se colocaron sobre unas plataformas de piedra. Pero no se sabe con qué medios se movieron, ni qué función tenían, ni por qué se dejaron de hacer. Algunas teorías apuntan a que se usaron troncos de palmeras, cuerdas de fibra vegetal y rampas de tierra. Otras sugieren que se usaron técnicas de balanceo y rotación. Otras incluso plantean la intervención de seres extraterrestres. Lo que sí se sabe es que la construcción de los moais provocó una grave crisis ecológica en la isla, al agotar los recursos naturales y generar conflictos sociales entre los clanes. Esto llevó al colapso de la cultura Rapa Nui y al abandono de los moais,
que quedaron tirados o derribados por la isla, hasta que fueron restaurados y reubicados en el siglo XX. Hoy en día son el principal atractivo turístico de la isla y un símbolo de la identidad y la resistencia de los Rapa Nui. Volvemos al continente para visitar el lugar más misterioso de Bolivia, la Puerta del Sol, una estructura de piedra que forma parte del complejo arqueológico de Tiahuanaco, una antigua ciudad preincaica situada cerca del lago Titicaca. La Puerta del Sol mide unos 3 metros de alto por 4 de ancho y pesa unas 10 toneladas. Está tallada en una sola pieza de andesita, una roca volcánica muy dura, y tiene un arco central y 2 laterales. En su superficie hay grabados varios motivos geométricos y antropomorfos, entre los que destaca la figura central, que representa al dios Viracocha, el creador del universo según la mitología andina. Lo más enigmático de este lugar es que se desconoce su origen, su función y su significado. Se estima que se construyó entre los siglos V y X, pero se ignora el nombre de la cultura o el gobernante que lo hizo. Tampoco se sabe con qué propósito se hizo, si era una puerta ceremonial, un calendario astronómico o un portal dimensional. Lo que sí se sabe es que no está en su ubicación original, sino que fue trasladada y reutilizada por los incas, que la consideraban un objeto sagrado. Hoy en día es uno de los monumentos más emblemáticos de Bolivia y un testimonio de la riqueza y el misterio de la cultura tiahuanacota. Nos trasladamos a Europa para conocer el lugar más misterioso de Francia, los alineamientos de Karnak, un conjunto de más de 3.000 menhires, es decir, piedras verticales clavadas en el suelo, que se extienden por unos 4 kilómetros en la región de Bretaña. Los menhires varían en tamaño, forma y disposición, y forman varios grupos o alineamientos, como el de Lemenec, el de Kermario o el de Kerlescan. Se cree que se erigieron entre el Neolítico y la Edad del Bronce, es decir, entre el 4500 y el 2000 a.C., pero se desconoce el nombre de la cultura o el pueblo que los levantó. Tampoco se sabe con qué finalidad se hicieron, si tenían un sentido religioso, funerario, astronómico o territorial. Lo que sí se sabe es que son el conjunto megalítico más grande y antiguo de Europa, y que han inspirado numerosas leyendas y teorías sobre su origen y su significado. Algunas dicen que son los restos de un ejército petrificado por el mago Merlín, otras que son los vestigios de una civilización perdida, otras que son los marcadores de un antiguo mapa estelar. Hoy en día son una atracción turística y cultural de primer orden y están protegidos por la UNESCO. Nos desplazamos al lugar más misterioso de Italia, la Capilla Sixtina, una de las obras maestras del arte universal. Se trata de una capilla situada en el Palacio Apostólico del Vaticano, donde se celebran los cónclaves para elegir al Papa. Su nombre se debe al Papa Sixto IV, que la mandó construir entre 1477 y 1480. Pero lo que la hace única es su decoración pictórica, realizada por los mejores artistas del Renacimiento, como Botticelli, Perugino, Ghirlandaio o Pinturicchio. Sin embargo, el mayor atractivo de la capilla es el techo y el ábside, pintados por Miguel Ángel entre 1508 y 1512, y entre 1535 y 1541, respectivamente. Lo más asombroso de este lugar es que las pinturas de Miguel Ángel esconden numerosos mensajes, símbolos y enigmas que aún no han sido descifrados del todo. Se cree que el artista plasmó en sus obras su visión personal de la religión, la ciencia, la historia y la filosofía, usando un lenguaje cifrado y oculto. Algunos ejemplos son la presencia de figuras paganas, la representación de la anatomía humana, la alusión a la numerología, la crítica a la Iglesia o la referencia a la Cábala. Hoy en día, la Capilla Sixtina es una de las joyas del patrimonio artístico y cultural de la humanidad, y un reto para los estudiosos y los curiosos que quieren desvelar sus secretos.
Viajamos al lugar más misterioso de Inglaterra, Stonehenge, un monumento megalítico formado por varios círculos concéntricos de piedras, algunas de ellas de más de 6 metros de alto y 50 toneladas de peso. Se encuentra en el condado de Wiltshire, cerca de la ciudad de Salisbury, y se estima que se construyó entre el 3000 y el 2000 a.C., aunque se han encontrado restos de actividad humana desde el 8000 a.C. en el lugar. Lo más fascinante de este lugar es que se desconoce cómo se transportaron y se colocaron las piedras, algunas de las cuales proceden de lugares lejanos, como Gales o Escocia. Tampoco se sabe con qué propósito se hizo, si era un templo, un observatorio, un cementerio o un centro de curación. Lo que sí se sabe es que tiene una relación con los ciclos solares y lunares, ya que se alinea con los solsticios y los equinoccios, y que ha sido un lugar de culto y de peregrinación para diversas culturas y creencias a lo largo de la historia. Hoy en día es uno de los monumentos más antiguos y enigmáticos del mundo, y un símbolo de la cultura y la espiritualidad británicas. Nos dirigimos al lugar más misterioso de Perú, las líneas de Nazca, un conjunto de geoglifos, es decir, dibujos realizados sobre el suelo, que se extienden por unos 500 kilómetros cuadrados en el desierto de Nazca, al sur de Lima. Los geoglifos representan figuras geométricas, animales, plantas y seres humanos, y algunos de ellos miden hasta 300 metros de largo. Se cree que se hicieron entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo por la cultura nazca, una civilización preincaica que habitó la zona. Lo más increíble de este lugar es que se desconoce cómo se hicieron, cómo se conservaron y qué significan los geoglifos. Se cree que se hicieron removiendo las piedras superficiales del desierto, que tienen un color oscuro, y dejando al descubierto el suelo más claro de debajo. Pero no se sabe con qué herramientas se hicieron, ni cómo se logró una precisión tan alta, ni cómo se mantuvieron intactos durante siglos. Tampoco se sabe qué función tenían, si eran un calendario astronómico, un mapa hidráulico, un ritual religioso o un mensaje para los dioses. Lo que sí se sabe es que solo se pueden apreciar desde el aire, y que fueron descubiertos por el arqueólogo peruano Toribio Mejía Chespe en 1927. Desde entonces, han sido estudiados por diversos investigadores, como Paul Kosok, María Raiche o Giorgio Tsoukalos, y han generado numerosas hipótesis y controversias sobre su origen y su significado. Hoy en día, son una de las maravillas arqueológicas y artísticas del mundo, y están protegidos por la UNESCO. Nos acercamos al lugar más misterioso de Egipto, la Gran Pirámide de Giza, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún se conserva. Se trata de una pirámide de base cuadrada y 4 caras triangulares, que mide unos 230 metros de lado y unos 140 metros de altura. Está construida con unos 2,3 millones de bloques de piedra, que pesan entre 2 y 60 toneladas cada uno. Se encuentra en la meseta de Giza, cerca de El Cairo, y se estima que se construyó entre el 2580 y el 2560 a.C. por orden del faraón Keops de la Cuarta Dinastía. Lo más sorprendente de este lugar es que se desconoce cómo se construyó, cómo se transportaron y se colocaron los bloques, cómo se logró una alineación tan precisa con los puntos cardinales y con la constelación de Orión, y qué función tenía la pirámide. Se cree que se construyó usando rampas, poleas, rodillos y miles de trabajadores, pero no se han encontrado evidencias concluyentes de estos métodos. Tampoco se sabe con certeza si era una tumba, un templo, un observatorio o un depósito de energía. Lo que sí se sabe es que tiene un complejo sistema de cámaras y pasadizos, algunos de ellos aún sin explorar, y que ha sido objeto de numerosas investigaciones, teorías y leyendas a lo largo de la historia. Hoy en día, es una de las obras arquitectónicas más impresionantes y misteriosas del mundo, y un símbolo de la cultura y la civilización egipcias. Terminamos nuestro viaje por el lugar más misterioso del mundo, el Triángulo de las Bermudas, una zona del Océano Atlántico que forma un triángulo imaginario entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami.
Se trata de una zona de algo más de 1 millón de kilómetros cuadrados, donde se han registrado numerosas desapariciones y anomalías de barcos, aviones y personas, sin que se haya encontrado una explicación racional. Lo más inquietante de este lugar es que se desconoce qué causa estos fenómenos, qué sucede con los desaparecidos y si hay algún patrón o alguna lógica detrás de ellos. Se han propuesto diversas hipótesis, como la presencia de campos magnéticos, la existencia de agujeros negros, la intervención de seres extraterrestres, la acción de civilizaciones perdidas, la influencia de fenómenos paranormales o la simple casualidad. Pero ninguna de ellas ha sido demostrada ni aceptada por la comunidad científica. Lo que sí se sabe es que el Triángulo de las Bermudas ha sido fuente de inspiración para numerosas obras de ficción, como novelas, películas, series, videojuegos o cómics, que han alimentado el misterio y la leyenda de este lugar. Hoy en día, es una de las zonas más intrigantes y temidas del mundo, y un desafío para los aventureros y los escépticos que quieren descubrir sus secretos. ¡Hasta la próxima!